La historia del mundo no se entiende sin la historia hispánica. Con este proyecto, la comunidad hispánica es la primera del mundo en geoposicionar su historia en común. Una nueva forma de contar la historia. Seguidamente vamos a ver una demostración del proyecto a cargo de su director técnico, don Jaime Olmedo. Majestades, autoridades, académicos, señoras y señores, es un altísimo honor estar hoy aquí presentando el último proyecto historiográfico y tecnológico de la Real Academia de la Historia. Un gran portal que muestra geoposicionados e interrelacionados entre sí todos los acontecimientos y personajes de la historia hispánica. Un gran portal que muestra, en suma, la historia hispánica en su dimensión global. Hemos conseguido geoposicionar más de 50.000 personajes con sus lugares de nacimiento y muerte y más de 20.000 acontecimientos en aquellas ubicaciones donde tuvieron lugar. En total, unos 150.000 registros geográficos que geolocalizan el primer Big Data histórico del mundo. Y a todos estos contenidos, únicos por su cantidad y sobre todo por su calidad, pues han sido elaborados por los señores académicos, por historiadores y especialistas, podemos acceder de tres maneras distintas. En primer lugar, podemos hacer zoom sobre cualquier área geográfica del mapa, donde vemos marcadores aislados y otros agrupados en función de la densidad de datos históricos, y pulsando sobre cada punto concreto podemos ver los personajes nacidos o muertos en ese lugar ordenados alfabéticamente. Y podemos ver también los acontecimientos allí sucedidos ordenados cronológicamente. Y pulsando en cada uno de los registros accedemos bien a las biografías de los personajes, bien a la descripción de los acontecimientos. Una segunda manera de buscar es a través de esta franja o faldón inferior, que nos permite búsquedas específicas por personajes, momentos, lugares o temas, es decir, quién, cuándo, dónde y qué. Y aquí podemos buscar dejándonos guiar por los más de 10.000 términos descriptores que integran los 4 tesauros respectivos, o podemos hacer búsquedas avanzadas combinando libremente numerosos criterios entre sí. Como ha dicho Carmen Iglesias, la parte procedente del diccionario es la que se ha integrado en esa fase que es la dedicada al estudio de los personajes. Ahí podemos buscar cualquier tipo de profesión, porque como saben el diccionario no incluía solo personajes del ámbito de la política o la administración, sino cualquier otro ámbito, como las letras, las artes, las ciencias, los deportes, los espectáculos. Y aquí podemos buscar, a través de ese tesauro que organiza en 8 grandes grupos y numerosísimas subdivisiones, todas las profesiones y ocupaciones humanas. Pero podemos también hacer búsquedas avanzadas para descubrir perfiles desconocidos de grandísimo interés. Por ejemplo, pioneras de la medicina femenina en España, nacidas hace 200 o 100 años. Para ello seleccionaríamos dentro del ámbito disciplinar el término médico o médica, y sobre ese conjunto añadimos un criterio, por ejemplo, un filtro cronológico que podemos establecer sobre su fecha de nacimiento. Las fechas las podemos fijar sobre una fecha exacta, alrededor de una fecha, anterior o después de una fecha o entre 2 fechas. Si en este caso escogemos un periodo, lo podemos establecer entre días, meses, años o siglos. Escogemos año y pulsamos 1823 para fijar esos 200 años respecto del día de hoy, y acotaríamos hasta 1923 para delimitar ese siglo de actividad. Simplemente nos quedaría añadir el criterio mujer, activamos la búsqueda y tenemos acceso a una serie de perfiles fascinantes de mujeres que, por ejemplo, siendo las únicas alumnas en su titulación, lograron matrícula de honor en todas las asignaturas, logrando el premio extraordinario de licenciatura. Otras, además del ejercicio de la medicina, desarrollaron una obra literaria o incluso musical, como el caso de Flora Prieto, con cuyo nombre se sigue concediendo aún hoy en día un premio de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. O el caso de la oftalmóloga Aurora Villa, que era la única en su momento especialista en el tratamiento del estrabismo, que practicó diversas disciplinas deportivas, logrando además récords nacionales y mundiales
en algunas de ellas. Tenemos incluso el caso de Polonia Sanz, una mujer pionera a nivel mundial en el ejercicio de la odontología. O el caso curioso de Dolors Aleu y Martina Castells, que fueron las dos primeras mujeres en obtener el doctorado en medicina en el año 1882, con solo 3 días de diferencia entre ellas, aunque la primera mujer que cursó todas las asignaturas de medicina en España fue Elena Maseras. Pues bien, toda esta es la información a la que hemos tenido acceso a través de la búsqueda por personajes. La búsqueda por periodos históricos es la que nos permite hacer una búsqueda específica desde la prehistoria hasta nuestros días. Si nos fijamos, por ejemplo, en la Edad Moderna, podemos seleccionar cualquier reinado, desde los reyes católicos hasta el último, Carlos III. Incluso podemos descender en las etapas de cada reinado, pero si activamos la búsqueda con el reinado en su conjunto, así se muestran siempre los resultados. Se geoposicionan en el mapa y aquí tenemos el acceso a las biografías, 174, y a los acontecimientos del reinado de Carlos III, más de 1000. Para casos como este, en el que el volumen de resultados es tan elevado, podemos filtrar por una palabra o un concepto, en este caso expedición, y ya se nos limita a 28 el número de acontecimientos relacionados con expediciones científicas en el reinado de Carlos III. Entre ellas, por ejemplo, la que acabamos de ver en el vídeo, la expedición de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Así se muestra siempre la información de los acontecimientos. Se geoposicionan los ámbitos geográficos en los cuales se desarrollan, se datan cronológicamente de la forma más exacta posible, 1 de abril de 1783, y se describen. Se organiza la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que recibe la aprobación regia el 1 de noviembre de ese mismo año, y la expedición es dirigida por José Celestino Mutis. Hay aquí además una ilustración alusiva con un mapa de Cartagena del Nuevo Reino de Granada de la época, y después de cada acontecimiento tenemos esto, el enlace directo a todos los personajes vinculados con ese acontecimiento. No solamente están Carlos III o Mutis, sino que están todos aquellos botánicos, zoólogos, miniaturistas, pintores que formaron parte de la expedición. Y después, esta parte inferior. Cada acontecimiento va triplemente contextualizado. Se nos indica lo que está sucediendo en ese mismo lugar, con acceso a los acontecimientos, lo que está sucediendo sobre ese mismo tema, en este caso expediciones científicas y botánicas, y lo que sucede en ese mismo lugar, en este caso la actual Colombia, 128 acontecimientos. Pues bien, hemos visto cómo, de una manera muy sencilla, hemos accedido a las pioneras de la medicina femenina en España y a las expediciones científicas en el reinado de Carlos III. Son 2 fotos fijas interesantísimas de la historia de España. Pero hemos desarrollado esta línea del tiempo para pasar de la foto fija a la secuencia continua de nuestra historia. Y aquí podemos avanzar por el cursor desde el año 1.350.000 a.C. hasta el año 2023 y vemos cómo los acontecimientos y los personajes de la historia hispánica se van geoposicionando. Si nos detenemos, por ejemplo, en el año 1000, vemos cómo esos acontecimientos y personajes de la historia hispánica se presentan en un ámbito geográfico más o menos delimitado. Pero si seguimos avanzando por esa línea del tiempo, que es una línea de calor que va adquiriendo tonalidades más cálidas a medida que aumenta el volumen de datos históricos, si avanzamos por esa línea del tiempo, digo, y por ejemplo, nos detenemos en el año 1475, vamos a ver cómo ya esa presencia española en Europa es mucho mayor, mucho más amplia. E incluso aparecen personajes en Hispanoamérica antes de la llegada de Colón. Eso se debe a que con la participación de las academias iberoamericanas de la historia hemos integrado en nuestro portal todos aquellos caciques indígenas y precolombinos con los que se relacionaron los españoles al llegar a América. Ahí tenemos, por ejemplo, el nacimiento en Acla de Careta y Quibián, el nacimiento en Quito de Calcuchímac y Rumiñahui, o en esa zona de América del Sur de Quilliscacha. Y si hacemos zoom sobre la zona de México, vamos a descubrir incluso un personaje de nombre castellanizado, Juan Badiano, que es un personaje interesantísimo, es un indígena nacido en Xochimilco alrededor de 1484, que con 41 años ingresa en el Real Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, aprende español, aprende latín, traduce esta obra sobre herbolaria indígena con un estilo que ya en su época es comparado con el de Plinio. Bien, si recuperamos otra vez la visión global sobre el mapa y vamos avanzando con esa línea del tiempo, vemos cómo con el pasar de los años la presencia y la demarcación de
de lo hispánico se va modificando. Aquí, si nos detenemos, por ejemplo, en el año 1600, ya la presencia de lo hispánico es global. Tenemos una amplísima presencia en Europa, una nutrida representación en América, Oriente Medio, incluso Asia y Oceanía. Es decir, ya la historia hispánica se ha vuelto global. Pues bien, eso nos conduce a la tercera búsqueda, la búsqueda por lugares. Aquí podemos buscar cualquier elemento de la geografía física o la geografía política. Dentro de la geografía política, cualquier continente. Acabamos de mencionar Asia. Seleccionamos Asia y cualquier área geográfica del continente, por ejemplo, sudeste asiático, nos permite activar la búsqueda y recuperaríamos todos aquellos personajes y acontecimientos vinculados con el sudeste asiático. 351 biografías y 64 acontecimientos desde principios del siglo XVI hasta el siglo XX. Pero no solamente vamos a poder buscar elementos de la geografía actual, también topónimos históricos. Si, por ejemplo, tecleamos Lepanto, vamos a recuperar todos aquellos personajes y acontecimientos vinculados con Lepanto. Aquí lo tenemos. Se geoposicionan los resultados, columna de biografías y columna de acontecimientos. Y entre esos acontecimientos destaca, lógicamente, la batalla de Lepanto. Pulsamos en ese hito y nos lleva otra vez al geoposicionamiento con zoom en el área geográfica donde tuvo lugar el hecho que se describe, la datación cronológica, la descripción, desde que don Juan de Austria decidiera el encuentro de la Armada turca. Y aquí tenemos no ya un mapa de época, sino un diagrama que nos muestra la evolución de la batalla, con los arenales, con las galeazas venecianas, las galeras turcas y cristianas. Y de nuevo, después de la ilustración alusiva al acontecimiento, el enlace a las biografías de los personajes vinculados con ese hecho y después esta triple contextualización que ya conocemos, lo que está sucediendo en ese mismo periodo, sobre ese mismo tema, en este caso batallas navales, y en ese mismo lugar. Pues bien, uno de los personajes vinculados con Lepanto es, lógicamente, Cervantes. Y la biografía de Cervantes nos va a permitir explicar cómo hemos distribuido la información sobre los personajes. En primer lugar, un encabezamiento que resume sus datos biográficos básicos. Y después, aquí a la derecha, este índice que nos permite el acceso directo a cada una de las partes de esa información. Lógicamente, la biografía del personaje, pero también las obras del personaje y la bibliografía sobre el personaje seleccionada por el especialista. Luego viene esta relación con otros personajes del diccionario, el enlace directo a aquellos personajes citados en la biografía de Cervantes, después las biografías en las que, por ejemplo, la de Alberti se cita a Cervantes, y finalmente un tercer nivel de contextualización donde se muestran aquellos personajes que en el mismo tiempo de vida de aquel en el que nos encontremos compartieron alguna de sus ocupaciones. Pero la gran novedad llega ahora. Es ese apartado que hemos llamado Hechos y Lugares y hemos trazado y dibujado el itinerario vital de los personajes. Este es el itinerario vital de Cervantes con una gran movilidad en torno al área del Mediterráneo. Y lo interesante es que, deteniéndonos en cada una de esas etapas, podemos saber quién coincide con él en ese momento y en ese lugar determinado. Por ejemplo, aquí en Lepanto vemos que coincide con estos personajes en ese momento y en ese lugar determinado. Y podemos superponer hasta 5 trayectorias para ver cómo interseccionan y se cruzan. Aquí vemos la trayectoria de Alejandro Farnesio, como después de haber coincidido con Cervantes en Lepanto, desarrolla toda su labor en Flandes, llegando a ser gobernador de los Países Bajos, hasta morir finalmente en Francia. Pues bien, igual que hemos visto que los acontecimientos llevaban asociadas las biografías vinculadas a ellos, ahora también las biografías llevan los acontecimientos vinculados a ellos. En este caso, Cervantes no solamente los hechos que tienen que ver con la edición de su obra, sino incluso con algunos acontecimientos que pueden desbordar su propio tiempo biográfico. Por ejemplo, la celebración en el año 2016 del año cervantino con un conjunto grande de actividades. Pues bien, el último bloque en la parte inferior de esta franja es la búsqueda temática. Así como estas nuevas tecnologías son un nuevo soporte para las humanidades, en su momento la imprenta supuso un salto tecnológico parecido para el conocimiento. Ese puede ser una búsqueda temática. Tecleamos imprenta y nos va a recuperar todos los personajes y acontecimientos vinculados con la imprenta en la historia hispánica. Aquí vemos el geoposicionamiento de los resultados. Por cierto, vemos una marca geográfica en el Océano Pacífico. Si pulsamos en ella, nos indica que es el lugar de muerte de Francisco Blancas de San José, que es un autor de un arte y reglas de la lengua tagala, primer impresor en Filipinas, que muere en ese punto en un viaje de rumbo a México en el año
1614. Pues bien, si volvemos la atención sobre la lista de personajes, tenemos aquí todos los impresores históricos que forman parte de la historia hispánica, pues Fadrique de Basilea, Arnaud Guillén de Brocard, Jorge Cozzi, los Kronberger, y vemos cómo también en este listado aparecen algunos personajes que, no siendo propiamente impresores, sí son personajes claves para la historia de la imprenta. Por ejemplo, Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de Nueva España y segundo virrey del Perú. Es un personaje clave para la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo. Aquí vemos su biografía con su ilustración, la información sobre él, la bibliografía sobre el personaje, su relación con otros personajes del diccionario, como ya hemos visto, y la parte más novedosa, que es la parte referente al itinerario vital, le vemos desarrollar una labor política y diplomática en Europa, en Flandes, en el Imperio, incluso con una embajada en Inglaterra. Después cruza el Atlántico, marcha a México, y es allí, en la Ciudad de México, junto con el obispo de México, Juan de Zumárraga, y la colaboración de un cajista italiano, Giovanni Paoli, enviado desde Sevilla por los Kronberger, abren la primera imprenta del Nuevo Mundo. Y establecen esa imprenta en el año 1539 en ese edificio que estamos viendo y que aún se conserva en la Ciudad de México, que es la Casa de las Campanas. Bien, lo interesante es que, como hemos visto en el caso de Cervantes, podemos conectar cualquier punto del itinerario con otros personajes. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo intersecciona con la biografía de Juan de Zumárraga y cómo intersecciona con la biografía de Giovanni Paoli, el cajista italiano. Pues bien, hemos visto estas dos maneras de acceso a la información, bien haciendo zoom sobre el mapa inicial, bien utilizando estos 4 elementos específicos del faldón inferior. Pero nos queda por ver el tercer modo de acceso, que es ese cajetín superior de búsqueda. Hasta ahora el diccionario solo permitía búsquedas por personajes. Ahora podemos buscar por personajes, lugares, conceptos, palabras, términos e incluso edificios como este en el que hoy nos encontramos. Si tecleamos Palacio Real de Madrid, vamos a tener acceso a todos aquellos personajes nacidos y muertos en este lugar y a todos los acontecimientos aquí sucedidos, desde que era Alcázar de Madrid en la Edad Media. Aquí tuvieron lugar conjuras medievales, aquí se desarrollaron grandes obras de arte, como por ejemplo las meninas que, según Palomino, se pintan en el cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid. Aquí, lógicamente, también se desarrolló todo el programa decorativo del magnífico salón de columnas en el que ahora nos encontramos, ya en la época de Carlos III. Y aquí han tenido también lugar proclamaciones. Este ha sido el origen de levantamientos, como por ejemplo el del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levanta contra el francés al ver que se llevan a la familia real de Palacio. Aquí también se han llevado a cabo importantísimas acciones humanitarias, como la Oficina de la Guerra Europea, creada bajo el reinado de Alfonso XIII, que atendió más de 200.000 solicitudes de personas desaparecidas en los frentes de batalla. Y aquí también han tenido lugar, en este mismo espacio, firma de importantes acuerdos, como el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1985, y aquí han tenido también lugar actos importantes de continuidad de la corona, como la imposición a Su Alteza Real, la princesa de Asturias, del toisón de oro. Vemos cómo se geoposiciona el acontecimiento y aquí vemos una imagen alusiva a él. Es decir, podemos recorrer la historia de España a través de un edificio. Y estas son algunas de las posibilidades y capacidades de este portal Historia Hispánica, con el que España logra ser el primer país del mundo en tener geoposicionada su historia. Muchísimas gracias, Majestades.